A veces me despierto antes del amanecer, sin razón aparente, con esa inquietud que no se ubica ni en el pecho ni en el estómago, sino más bien en el aire, como si el cuerpo recordara cosas que la mente prefiere olvidar. Me levanto sin encender las luces, arrastrando las pantuflas por el suelo de baldosas frías, y camino hasta la cocina como he hecho cada mañana durante más de 60 años. El olor a madera vieja, a café quemado, a comino que aún vive en las grietas del mueble bajo el fregadero, me envuelve como un abrazo tímido. Ahí, en esa cocina, entre cazuelas, cucharas de madera y cuadernos manchados con grasa, ha transcurrido la mayor parte de mi vida. Y si uno va a desaparecer poco a poco del mundo, qué mejor que hacerlo rodeada de lo que uno mismo construyó con las manos. Me llamo Clotilde, aunque en la familia algunos aún me dicen Doña Clo, como lo hacían los niños en la escuela donde trabajé durante 32 años como cocinera. No soy mujer de diplomas ni de libros, pero sé alimentar un cuerpo y un corazón cuando están fríos. He vivido sola desde hace muchos años, desde que murió Baltasar, mi marido, que era tan serio como cariñoso. Un hombre que no decía mucho, pero que siempre traía una flor en el bolsillo del pantalón los domingos. Nos entendíamos sin hablar, cosa rara hoy en día. Él falleció antes de conocer a Rodrigo, nuestro nieto, el único hijo de nuestra hija Carmen, que también se fue demasiado pronto, con apenas 45 años, después de batallar durante años con una enfermedad que no perdona ni al cuerpo ni a los vínculos. Desde entonces, Rodrigo fue para mí un hilo de vida. ¿Lo crió su padre? Sí, pero venía los fines de semana, pasaba los veranos conmigo, y se quedaba dormido escuchando mis cuentos mientras yo le hacía soplar el guiso, porque quemaba la lengua de los impacientes. Era un niño con ojos grandes y silenciosos, con hambre de afecto, y yo se lo di como pude. Con comida caliente, con mantas bordadas, con canciones que no recordaba de dónde venían, pero que a él le hacían sonreír. A veces pienso que nunca supo cuánto lo necesitaba yo también. Durante años fue la única razón por la que sacaba la mesa grande del comedor, la de patas torcidas, para que cupieran sus libros, sus legos, sus zapatos embarrados. Rodrigo me hacía sentir útil, y eso, para una vieja como yo, es más importante que cualquier otra cosa. El tiempo pasó. Rodrigo creció, se fue a estudiar a la capital. Volvió con una novia moderna, de esas que llaman todo orgánico, que no comen pan y que pronuncian las palabras como si les dolieran en la lengua. Se llama Sofía, y aunque me esforcé por recibirla con cariño, siempre sentí que mis gestos rebotaban contra una pared de vidrio. Rodrigo la ama. Eso es evidente. Y yo, por él, he tragado silencios y he asentido con la cabeza muchas veces más de las que quisiera admitir. Nunca me pidió que dejara de hacer mis guisos ni de contar mis historias, pero dejó de escucharlas con atención. En su mirada ya no había esa luz de niño que compartíamos. Había prisa, había distancia, como si hubiera cruzado una puerta y desde el otro lado solo pudiera verme borrosa, como a través de un vidrio empañado. Hace unas semanas, Rodrigo me llamó para invitarme a una cena importante. Dijo que era una oportunidad para que conociera mejor a la familia de Sofía, que vendrían sus padres, unos socios y algunos amigos. «Queremos que te sientas parte, abuela», me dijo. Y en ese momento sentí que algo en mi pecho se inflamaba. No de orgullo, sino de esperanza. Fui a la despensa, revisé las conservas, desempolvé la olla grande de los domingos, esa que solo uso cuando de verdad hay una razón para alimentar a muchos. Preparé un guiso de res con papas, calabaza, maíz tierno y especias que aprendí de mi madre y que perfeccioné en la escuela. Era un plato humilde, sí, pero lleno de historia, de sabores que curan tristezas y que sientan el alma. Lo cociné con el mismo cuidado que otras cocinan para un rey. Le puse laurel de mi jardín,
una pizca de ají seco, y lo dejé hervir despacio, como deben hacerse las cosas que importan. Al llegar a la casa de Sofía, me recibió el aroma de velas perfumadas, de incienso, de lavanda. El aire estaba limpio, demasiado limpio. Sus muebles brillaban, sus ventanas sin una mancha, y los invitados ya estaban sentados con copas largas entre los dedos, hablando de vinos, de arte contemporáneo y de negocios digitales. Me sentí como una invitada de otra época, pero no me dejé intimidar. Me acerqué con mi guiso en la olla de acero inoxidable, la misma de siempre, cubierta con un trapo de flores cosido a mano. «Traje esto para compartir», dije con una sonrisa. Sofía lo miró como si fuera un bicho raro. Rodrigo, distraído, apenas dijo: «¡Ah, qué rico! ¡Abuela!». No había espacio en la mesa para mi guiso. No había platos hondos, ni cucharones, ni pan para mojar. Solo bandejas pequeñas con ensaladas que parecían jardines en miniatura, y platos que no sabían a nada. Entonces, mientras hablaban de comida molecular, Sofía tomó mi olla, la llevó a la cocina sin decir palabra. Y minutos después, escuché desde el comedor el sonido inconfundible del acero golpeando el fondo del fregadero. «No encaja con el menú», dijo en voz alta, como si hablara del clima, como si mi comida fuera un error estético y no un gesto de amor. Nadie dijo nada. Rodrigo miró su copa. Alguien rió suavemente, y en ese silencio más cruel que un grito, comprendí que no era bienvenida. No por lo que era, sino por lo que representaba. Me senté en una silla del rincón, la más alejada. Nadie notó que no comía. Nadie notó que no hablaba. En ese momento comprendí que algo dentro de mí, algo que había resistido guerras, muertes, olvidos, finalmente se quebraba. Pero no hice una escena. No lloré. No levanté la voz. Solo me quedé ahí, respirando hondo, como lo hice tantas veces cuando las cosas ardían por dentro y no había a quien contárselo. Pensé en mi madre, en su delantal manchado, en su voz diciendo que la dignidad no se grita, se sostiene. Y eso hice. Me sostuve. Pero también supe, sin lugar a dudas, que ya nada sería igual. Porque cuando alguien te tira el plato de comida que hiciste con amor, no te está diciendo que no le gusta el sabor. Te está diciendo que tú, tu historia, tus manos, tu tiempo, no valen. Y eso, por más que uno se lo trague, nunca se olvida. Desde aquella noche en la que mi guiso fue arrojado al fregadero como si fuera un desperdicio sin valor, algo cambió en mí de forma silenciosa pero irrevocable. Durante unos días seguí mi rutina habitual como si nada hubiera pasado. Regué las plantas, limpié la mesa de la cocina, aunque ya casi nadie se sentaba allí. Preparé café por las mañanas y lo tomé en mi taza preferida. La de cerámica blanca con una grieta fina que cruza el borde como una vena. Esa que siempre me pareció demasiado frágil para durar y que, sin embargo, ha sobrevivido a todo. Caminaba por la casa despacio, con esa torpeza que no es producto de la edad, sino de la tristeza, y sentía que el silencio tenía otro peso, otro color. Rodrigo no me llamó. Sofía, por supuesto, tampoco. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no tuve el impulso de buscar una excusa para acercarme, para ofrecerles algo, para atender puentes que siempre cruzaban en una sola dirección. Un jueves por la tarde, mientras trataba de reorganizar unos frascos en la alacena, escuché el timbre. El corazón me dio un brinco, no porque esperara a alguien, sino porque ya no estoy acostumbrada a recibir visitas inesperadas. Abrí la puerta con precaución y allí estaba Rodrigo, con una expresión tensa en el rostro, una bolsa de supermercado en una mano,
y el teléfono móvil en la otra, como si no pudiera soltar ninguna de las dos cosas. Me dio un beso en la mejilla, rápido, sin mirar, y me preguntó cómo estaba. Respondí con la misma palabra que he usado toda la vida para cubrir grietas. Bien. Entró, dejó la bolsa en la mesa y empezó a hablar de cualquier cosa. El trabajo, el tráfico, un nuevo proyecto que tenían con Sofía, pero nunca mencionó la cena, ni el guiso, ni el momento en que mi olla fue despreciada delante de todos. Era como si eso no hubiera sucedido, como si bastara con venir y traerme frutas y yogur sin azúcar para restaurar la normalidad. Yo asentía, fingía escuchar, pero sentía que él hablaba desde una habitación diferente, una donde yo ya no tenía llaves ni espacio. Antes de irse, me dijo que Sofía pensaba organizar otra cena, esta vez más informal, que sería bonito si volvía a pasar un rato con todos, que no trajera nada, que no me preocupara, que solo fuera yo. Esas palabras, tan superficiales, se clavaron más hondo que la ofensa original. ¿Solo ser yo? ¿Cuál de todas? La que cocina, la que cuida, la que limpia las lágrimas que nadie quiere reconocer, o la que molesta, la que incomoda, la que huele a cebolla frita y lleva siempre un pañuelo en el bolsillo. No dije nada, solo le acompañé hasta la puerta. Lo abracé sin fuerza y me quedé allí, de pie, viéndolo alejarse, sintiendo por primera vez que mi nieto ya no era ese niño de ojos grandes que pedía una segunda porción de arroz con leche, sino un hombre que se estaba acostumbrando a vivir sin mí. Esa noche no dormí. Me senté en la mesa de la cocina con una libreta vieja, de las que usaba para apuntar recetas, y empecé a escribir sin pensar. Nombres, fechas, recuerdos, fragmentos de una historia que nadie más parecía interesado en conservar. Escribí sobre Baltasar, sobre cómo solíamos pescar juntos los domingos al amanecer, cómo me enseñó a distinguir el olor de la tierra mojada antes de la tormenta, cómo me acariciaba el hombro en silencio mientras yo cocinaba y él leía el periódico. Escribí sobre Carmen, sobre su risa explosiva, sobre el día en que me llamó llorando porque Rodrigo había dicho su primera palabra y era agua, no mamá, y cómo la consolé diciéndole que los hijos siempre eligen lo esencial antes que lo sentimental. Escribí sobre mi madre, que murió sin saber leer ni escribir, pero que me enseñó a reconocer cuando una persona mentía por los ojos, no por la lengua. Y escribí sobre mí, no como Clotilde la cocinera, ni como la madre de Carmen, ni como la abuela de Rodrigo, sino como mujer, como alguien que ha amado sin condiciones y que, por eso mismo, ha sido invisible casi toda su vida. A la mañana siguiente, me dirigí al mercado del barrio, ese donde me conocen desde hace décadas y donde la señora Lupe aún me da un manojo extra de perejil sin cobrarlo. Caminé despacio, respirando el aroma de los puestos de pan, el perfume húmedo de las flores marchitas, la mezcla de ajo y jabón del pasillo de las carnes. No tenía intención de comprar nada, solo necesitaba sentirme parte de algo, aunque fuera por unas cuadras. Al volver, me encontré con una carta en el buzón. No tenía remitente. Era una invitación formal al evento de apertura del nuevo restaurante de Sofía, firmado por ella misma y Rodrigo, dirigido a nuestra querida Clotilde. Era elegante, con papel grueso, letras doradas y una foto en el reverso del local, con luces cálidas y mesas minimalistas. Había una línea hasta el final que decía: «Tu presencia será un honor para nuestra nueva etapa». Leí esa frase una y otra vez, y cada vez sonaba más hueca. No era una invitación. Era una estrategia, una forma de mostrar que incluían a la abuela tradicional como parte del decorado, una reliquia viviente que podían usar como emblema de autenticidad. Mi estómago se revolvió. Me senté, cerré los ojos y respiré hondo.
Fue entonces cuando decidí que ya no quería ser parte de nada que me usara como adorno, como símbolo, como sombra. 2 días después, recibí una llamada inesperada. Era Gloria, una mujer que había sido maestra de manualidades en la misma escuela donde yo cocinaba. Me preguntó si aún tenía mis recetas escritas, si podía ayudar en un taller de cocina tradicional para adultos mayores que estaban organizando en el centro comunitario. Me sorprendió tanto la propuesta que no supe qué responder. No estaba acostumbrada a que me pidieran algo por lo que yo era, no por lo que representaba. Acepté. Dije que sí. No por generosidad, sino por necesidad. Necesitaba recordar que aún había espacios donde mis manos eran útiles, donde mis sabores tenían sentido, y mientras anotaba en mi libreta los ingredientes para el primer taller: sopa de fideos con ajo, arroz con leche y pan de elote, sentí por primera vez en semanas una chispa de alegría, no por lo que había perdido, sino por lo que aún podía ofrecer. Pero esa paz incipiente se rompió cuando, una tarde, mientras arreglaba mi delantal, Rodrigo apareció en mi puerta, nervioso, con el rostro más delgado, la mirada inquieta, y sin dejar que hablara, me soltó la frase que cambiaría todo. Sofía quiere que prepares algo para el evento, una receta tuya. Dice que sería bonito tener un toque auténtico en el menú. Me tomó unos segundos procesar lo que acababa de oír. No me pedían que participara. Me pedían que decorara, que condimentara su evento con mi pasado, que prestara mi historia para darles legitimidad. Y en ese momento, supe con absoluta claridad que esa cena, ese restaurante, esa vida en la que me habían colocado en un rincón, ya no eran mi hogar. No podía seguir fingiendo que el amor bastaba para tolerar el desprecio disfrazado de cortesía. Mi alma, ya vieja y cansada, no podía soportar otra humillación. Rodrigo esperó una respuesta. Me miró con esos ojos que yo tanto amaba, ahora llenos de ansiedad. Pero no respondí. Solo lo miré largo rato, y luego, con voz serena, le dije que lo pensaría. Lo acompañé hasta la puerta, y cuando se fue, supe que había comenzado algo que no podría detener. No una venganza, no un castigo, una decisión. Y como todas las decisiones importantes en la vida, no nació del enojo, sino de la tristeza profunda de quien ha sido ignorada una vez más por quienes más amaba. Las horas siguientes a la visita de Rodrigo se volvieron más largas de lo normal, como si el tiempo hubiera decidido detenerse en los bordes de cada pensamiento para asegurarse de que doliera más. Me quedé sentada en la cocina, con la taza de café frío entre las manos, mirando por la ventana un punto inexistente entre las ramas del jacarandá del vecino, sin ver realmente lo que había frente a mí. El aire estaba quieto, como si la casa entera contuviera la respiración. A veces, el silencio no es paz, es espera. Y yo sabía que estaba esperando algo que aún no tenía nombre, pero que se venía gestando en lo más profundo desde hace tiempo. Me sentía como una olla olvidada al fuego lento, acumulando presión bajo la tapa, sin que nadie mirara si aún quedaba algo dentro que valiera la pena rescatar. Esa noche no pude dormir. El cuerpo parecía cansado, pero la mente iba y venía entre recuerdos antiguos y escenas recientes que no dejaban de repetirse con una exactitud casi cruel. Vi una y otra vez el momento en que Sofía tiró mi guiso, el ademán despreocupado de su mano al empujar la olla en el fregadero, como si fuera una acción doméstica sin peso. Reviví la cara de Rodrigo, su mirada esquiva, sus labios sellados, su silencio ruidoso. Sentí de nuevo la tensión en el cuello, el calor en las mejillas, el estremecimiento en el pecho que viene cuando uno se traga una humillación sin tener con quién llorarla. Al amanecer, después de horas sin sentido, encendí la luz de la cocina y me serví un café negro, sin azúcar. No quería dulzura.
Quería claridad. Abrí el armario de la cocina y empecé a bajar uno por uno los cuadernos de recetas. No los abría desde hacía años. Cada libreta tenía su olor particular, su textura, sus manchas. Algunas estaban cosidas a mano, otras eran agendas recicladas donde los márgenes estaban llenos de dibujos, de anotaciones que solo yo podía entender. Pasé los dedos sobre las páginas como quien acaricia fotografías antiguas. En cada una había nombres de personas que ya no estaban. Mi madre, mi tía Ernestina, la señora Ramona que vendía mazorcas en la feria. Era un mapa de mi vida hecho con harina, sal y tinta azul. En ese momento, sin pensarlo, fui hasta la habitación y saqué del ropero una caja metálica con doble fondo que había guardado durante décadas. Dentro estaban los papeles del seguro de vida de Baltasar, el certificado de propiedad de esta casa, algunas boletas antiguas, y al fondo, un sobre grueso con el membrete de una empresa de alimentos. No lo abría desde hacía más de 20 años. Lo deslicé sobre la mesa, lo abrí, y ahí estaban las pruebas. La cesión de derechos sobre una de mis recetas escolares, una sopa espesa de vegetales con sémola que en su momento gustaba tanto que un proveedor me pidió adaptar para venta masiva. Nunca lo conté a nadie. Me pagaron bien en su momento, lo suficiente para arreglar el techo y pagar los estudios secundarios de Carmen. Desde entonces, cada vez que pasaba por el supermercado y veía esa marca con su logo colorido, sentía una punzada de vergüenza y orgullo a la vez. Vergüenza por haber vendido algo que era mío sin entender del todo su valor. Orgullo porque, aunque mi nombre no figuraba en ninguna parte, sabía que una parte de mí seguía alimentando a otros. Saqué una hoja blanca y empecé allí a escribir una carta. No era una misiva para enviar. Era más bien una declaración íntima, una forma de ordenar lo que sentía. Escribí que ya no quería participar en ningún acto donde se me invitara por lástima o por utilidad, que mi historia no era decorativa, que mi cocina no era folclore para usar de fondo en fotos de Instagram, que durante décadas hice comida que sanaba, que abrazaba, que sostenía a niños con el estómago vacío y el corazón partido, que había aprendido el lenguaje del cuidado con cuchillos bien afilados y ollas hirviendo, y que si eso no bastaba para ser reconocida como persona completa, entonces no quería formar parte de su mundo elegante y limpio. Al terminar de escribir, sentí una mezcla de alivio y temor. Porque cuando una mujer como yo, que ha vivido para los demás toda su vida, comienza a escribir su propia versión de las cosas, el mundo tiembla, aunque nadie lo note. Los días siguientes se tiñeron de decisiones silenciosas. Fui al centro comunitario a confirmar mi participación en el taller de cocina. Firmé unos papeles, entregué una lista de ingredientes y recibí un pequeño delantal blanco con el logo del centro bordado a mano. Me lo puse en casa frente al espejo y sonreí. No por vanidad, sino por reconocimiento. También llamé a un viejo conocido, el señor Patiño, un contador jubilado que solía ser amigo de Baltasar y que me ayudó hace muchos años con los trámites de la casa. Le pedí una cita para revisar mis papeles. Quería asegurarme de que todo estuviera en orden. Él, curioso, me preguntó si pensaba vender, pero negué con la cabeza. «No, don Patiño», le dije. «No quiero vender. Quiero proteger lo que aún me pertenece, aunque parezca poco». La noche anterior al evento de inauguración del restaurante, me senté a bordar un mantel viejo. Era una costumbre que había abandonado hacía tiempo. Las flores eran simples, los colores tenues. Pero el acto de bordar me devolvió una calma antigua. Pensé en no ir, en quedarme en casa, tomar un té y leer alguna de las novelas que tengo olvidadas. Pero una parte de mí sabía que debía asistir, no por ellos, por mí, para mirar de frente el lugar que me ofrecían
y decidir, con los ojos bien abiertos, si estaba dispuesta a aceptarlo. Me vestí con mi mejor ropa. Una blusa color crema, una falda larga de lino, y mis zapatos de cuero pulido, los que usaba para los actos escolares. Me peiné con cuidado, me coloqué mis pendientes de perla, los únicos verdaderos que tengo, y salí sin decir nada así a nadie. El restaurante estaba iluminado como un escenario. Todo brillaba. Las copas, las lámparas colgantes, los meseros vestidos de negro. El aire olía a limón, a hierbas frescas, a vanidad. Entré con paso firme. Nadie me recibió en la puerta. Caminé sola entre las mesas hasta encontrar a Rodrigo, que hablaba con un grupo de hombres trajeados. Me vio y vino hacia mí con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Abuela, qué gusto que viniste», me dijo, y me besó la mejilla. Luego buscó con la mirada a Sofía. Ella se acercó, impecable, con un vestido blanco, el cabello recogido en un moño alto y un gesto de cortesía perfectamente estudiado. «Doña Clotilde», dijo. «Gracias por venir. Su presencia nos honra». Le devolví la mirada sin sonreír. Detrás de su tono dulce, se escondía la misma distancia de siempre. Me llevaron a una mesa pequeña, cerca de la cocina, lejos del centro del salón. Sobre el mantel, una tarjeta con mi nombre escrita en cursiva. Me senté y observé a mi alrededor. Nadie se acercó a saludarme. Nadie me preguntó si quería algo de beber. Pasaban a mi lado como si yo fuera parte del mobiliario. Rodrigo se acercó de nuevo y me entregó un pequeño cuaderno de tapas duras. «Sofía pensó que sería lindo incluir alguna de tus recetas en el menú del restaurante», dijo. «Tal vez podrías escribirlas aquí». Tomé el cuaderno y lo abrí. Las páginas estaban en blanco. Totalmente en blanco. No había encabezado, ni título, ni mención. Solo hojas vacías, esperando que yo llenara el vacío con mi historia. Cerré el cuaderno, lo puse sobre la mesa y le respondí con voz baja pero firme. «Las historias no se escriben por encargo, Rodrigo. Se viven y se respetan». Él me miró sorprendido, sin saber qué decir. Se marchó con una expresión confusa, y yo me quedé ahí, sola, escuchando el murmullo de la música y los brindis vacíos. A las 9 en punto, sirvieron los platos. Pequeñas porciones decoradas con flores comestibles, espumas y emulsiones. A mí no me sirvieron nada. Tal vez pensaron que ya había comido. Tal vez pensaron que no importaba. Y tenían razón en algo. Esa noche no necesitaba comida. Necesitaba respeto. Me levanté sin hacer ruido. Caminé hasta la salida. Recogí el cuaderno de la mesa y me lo llevé. Nadie notó mi ausencia hasta que la música bajó el volumen para el discurso de apertura. En ese momento, mientras Sofía agradecía a todos por su apoyo y hablaba de raíces y herencia culinaria, yo ya estaba en casa, sentada frente a mi hornalla, calentando un poco de caldo que había guardado del día anterior. Afuera la noche seguía, indiferente. Y yo, por fin, también. Cuando regresé esa noche del restaurante, con el cuaderno de tapas duras en la mano y una soledad que me apretaba el pecho como una faja mal puesta, supe con absoluta claridad que había cruzado un umbral invisible del que ya no se regresa. No había drama, no hubo escenas. Nadie me gritó ni me expulsó. Pero la indiferencia, la manera en que me sentaron en una mesa lateral como a un objeto decorativo más, el hecho de que ni siquiera me sirvieran agua, que no me preguntaran si necesitaba algo, todo eso fue más brutal que cualquier bofetada. La crueldad no siempre tiene la forma de una agresión. A veces se presenta con sonrisas amables, con tonos suaves,
con palabras perfectamente medidas, y cuando entendí que esa era la forma en que me estaban eliminando de sus vidas, no con furia, sino con corrección, sentí que algo dentro de mí se desprendía, un pedazo viejo, cansado, que hasta ese momento había aguantado por costumbre, no por deseo. Esa noche no me desmaquillé, no me cambié de ropa, ni siquiera me quité los pendientes. Me senté en la cocina, encendí la luz amarilla de la pared y me quedé mirando el cuaderno que me había dado Rodrigo. Las páginas seguían blancas, desafiantes. Lo abrí en la primera, y con la lapicera de tinta negra que guardo para firmar cosas importantes, escribí una sola línea. Lo que quieren no es mi cocina, es mi silencio con sabor a nostalgia. Cerré el cuaderno, lo puse en el estante más alto del armario donde guardo las recetas olvidadas, y tomé una decisión. No iba a volver a ese mundo donde me toleraban solo porque les convenía. No iba a mendigar pertenencia ni cariño. Y si bien me dolía pensar que Rodrigo, ese niño al que le enseñé a abrocharse los cordones y a tomar la sopa sin ruidos, ahora era parte de ese juego cruel, también entendí que no era enteramente su culpa. Había crecido en un mundo donde lo esencial se esconde detrás de lo estético, donde la autenticidad se empaca como producto de mercado. Él no sabía hacerlo de otra manera. Pero yo sí. Y por eso mismo, iba a ponerle un límite. Al día siguiente volví al centro comunitario. Era el primer día del taller de cocina tradicional, y yo llevaba mi canasto con los ingredientes justos para preparar sopa de ajo, un arroz con leche simple, y unas tortitas de calabaza que mi madre me enseñó cuando era niña. El grupo estaba compuesto por unas 12 personas, la mayoría mujeres mayores, aunque había un par de hombres viudos que venían más a charlar que a cocinar. La sala olía a detergente, a aluminio, y a algo que no supe identificar hasta que vi los frascos de hierbas colgando de una cuerda. Olía a posibilidades. Empecé la clase con nervios, no lo voy a negar. No por el contenido. Eso lo tenía incorporado en la piel, sino porque hacía años que nadie me escuchaba por más de 5 minutos sin mirar el celular o fingir interés. Pero en cuanto comencé a hablar, noté algo que me estremeció. Silencio. Atención real. No era el silencio educado del desprecio, sino el silencio cálido de quienes quieren aprender, compartir, absorber lo que otra tiene para dar. Y mientras pelaba los dientes de ajo, explicaba por qué el fuego lento cambia el sabor, por qué el arroz no debe revolverse después de echarle la leche, por qué la calabaza se deja con su cáscara para que no se desarme. Sentí que algo dentro de mí se volvía a encender. Al finalizar, una mujer de ojos chiquitos y manos huesudas se me acercó. Se llamaba Teresa. Me dijo que había llorado mientras removía el arroz con leche, porque ese era el mismo que su abuela preparaba en su pueblo. No sabía que lo recordaba así, me dijo. Y entonces comprendí que la memoria también tiene sal y en estómago. Que la memoria se guarda en las manos, en la boca, en la nariz. No en discursos, no en homenajes postizos. Esa noche regresé a casa con los pies doloridos, pero con el alma tibia. Puse agua a calentar, me hice un té de anís y saqué del armario una caja de cartón que no abría desde que Carmen murió. Dentro estaban algunos dibujos de Rodrigo de cuando era pequeño, su carta al ratón Pérez, una servilleta doblada donde escribió su primer poema. Me senté en el piso, con las piernas extendidas, y leí todo en silencio. Era mi manera de despedirme, de aceptar que ese niño ya no existía, que había sido real, que había significado todo, pero que ahora era un hombre que no me veía. Y está bien. Uno no puede obligar a los otros a amar desde el mismo lugar. Pasaron las semanas.
El taller de cocina se volvió un espacio sagrado. Cada lunes y jueves, al atardecer, cruzábamos con las otras señoras las puertas del centro como si fueran el umbral de un templo, con los delantales bien doblados, las recetas en la cabeza, los ingredientes listos. Empezamos a compartir más que técnicas. Empezamos a contarnos cosas. Que una tenía un hijo que no la llamaba hace meses. Que otra había sido enfermera y no podía jubilarse del todo porque la extrañaban en el hospital. Que otra más había sido costurera de teatro y aún conservaba retazos de vestuario en su casa. Eran mujeres completas, complejas, valientes. Como yo. Como tantas. Invisibles para el mundo, pero gigantes cuando una las miraba de verdad. Una tarde, después de la clase, mientras fregábamos los platos entre todas, Teresa se acercó y me preguntó si alguna vez había pensado en escribir un libro. Me reí. Le dije que a mi edad una ya no escribe libros. Entonces lo grabamos, dijo. Hoy en día se puede hacer todo. Se lo dijo medio en broma, pero me dejó pensando. Y esa noche escribí. No recetas, no técnicas. Escribí historias. Cómo aprendí a hacer pan cuando no había levadura. Cómo supe curar una fiebre con caldo de gallina y hierbabuena. Cómo descubrí que la tristeza de una madre se reconoce por la manera en que remueve la olla. Y mientras escribía, me sentí no solo viva, sino importante. Relevante. Fue en medio de esa calma nueva cuando llegó el segundo sobresalto. Un domingo por la mañana, mientras limpiaba las ventanas, recibí una llamada de Rodrigo. No lo reconocí al principio. Su voz sonaba apagada. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que si podía venir. Le dije que sí, sin pensar. Apareció una hora después, sin avisar, con el rostro demacrado y las manos vacías. Se sentó en la cocina como hacía años no lo hacía. No dijo mucho al principio. Miraba la mesa como si fuera una tumba. Finalmente, levantó la vista y me dijo que Sofía había propuesto un rediseño del menú del restaurante, que querían eliminar la sección tradicional, que ya no tenía sentido, que los inversionistas pensaban que lo antiguo no vendía. Pero eso no era lo importante. Lo importante, lo dijo casi en un susurro, era que él no se había opuesto. Que cuando Sofía le propuso eliminar mi contribución, él simplemente asintió, porque le pareció lógico. Y después me di cuenta de lo que había hecho. Dijo. Te borré otra vez. Y ni siquiera me detuve a pensarlo. Yo lo escuchaba, quieta, sin interrumpir. No había rabia en mí. Solo una tristeza profunda, agotada, vieja. Me dijo que se había ido de la casa por unos días, que necesitaba pensar, que había empezado a recordar cosas, mis cuentos, mis guisos. El día que se enfermó y yo le puse paños húmedos en la frente toda la noche. El día que murió su madre y yo no lloré delante de él para poder sostenerlo. Me miró con ojos llenos de agua y me preguntó si podía volver. No a mi casa, sino a mí. Si aún lo podía recibir como nieto. Le dije que no era mi lugar decidir eso, que eso lo decidiría él, con sus actos, no con sus palabras. Me abrazó. Fue un abrazo torpe, con olor a arrepentimiento. Pero por primera vez en años, sentí que era sincero. Cuando se fue, me senté frente al cuaderno de tapas duras. Lo bajé del estante, lo abrí y escribí. Los ingredientes no bastan. Lo que cura es la intención. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa. Luego salí al jardín, regué mis plantas, me saqué los zapatos y caminé descalza por el pasto húmedo. Era como si cada parte de mi cuerpo quisiera volver a sentir, a reconectarse.
Y comprendí que aunque no podía cambiar el pasado, sí podía decidir cómo vivir lo que quedaba. Y eso, para una mujer como yo, que ha vivido al margen tanto tiempo, era una forma de renacer. Después de aquella visita de Rodrigo, algo en el aire de mi casa cambió, aunque las paredes siguieran siendo las mismas, aunque los muebles no se movieran ni un centímetro. No fue un cambio abrupto ni escandaloso, sino más bien como cuando el viento gira de dirección sin aviso. No lo ves, pero lo sientes en la piel, en las cortinas que se agitan de forma diferente, en las hojas del limonero que ahora crujen hacia otro lado. No podría decir que me sentí feliz. Tampoco podría decir que me sentí vengada. La emoción era más parecida a una tregua silenciosa entre el dolor antiguo y la esperanza que se asoma tímida cuando ya no espera nada. Rodrigo no volvió de inmediato a ser el niño que fue ni el nieto que extrañaba, pero algo se movió en él. Y yo, que he aprendido a detectar las pequeñas señales del alma en el tono de una voz o en el modo de servir un vaso de agua, supe que al menos estaba intentando volver a mirarme. No le pedí promesas, no le exigí nada. Lo dejé venir cuando quisiera. Y en esos días aprendí algo que nunca antes me había permitido pensar. Que a veces lo que se pierde no regresa como era, pero regresa distinto. Y si una sabe reconocerlo, también puede ser suficiente. Empezó a venir los domingos por la tarde. Traía pan de la panadería del barrio, a veces alguna fruta, y se sentaba conmigo en la cocina como cuando era chico, aunque ahora su cuerpo ocupaba más espacio. Y sus silencios ya no eran los de la infancia. Me contaba de su trabajo con más sinceridad, no esa versión pulida que daba en reuniones, sino con la torpeza del que quiere decir la verdad, aunque no sepa cómo. Me hablaba de los problemas en el restaurante, de los desacuerdos con los socios, del cansancio que sentía por tener que fingir todo el tiempo una seguridad que no tenía. Yo lo escuchaba, le ofrecía té o mate según el día, y respondía poco, no porque no quisiera, sino porque entendí que lo que él necesitaba no eran consejos, sino un lugar donde no tener que defenderse. Un día me pidió ver mis cuadernos de recetas. Se los mostré sin ceremonia. Los hojeó como quien mira un álbum de fotos. Se detuvo en una página manchada de grasa, una donde estaba la receta del guiso que llevé a aquella cena, el que Sofía tiró al fregadero. Me miró con los ojos húmedos y no dijo nada. Solo cerró el cuaderno y me lo devolvió. No era necesario decir nada. En ese gesto estaba todo lo que yo necesitaba. Pero los domingos tranquilos no podían durar mucho. Un viernes por la mañana recibí una carta del banco. En ella se me informaba de que una cuenta compartida que había abierto hace años, cuando Rodrigo recién comenzaba a trabajar y aún confiaba en mí para todo, había sido modificada. Ya no figuraba como autorizada. Lo curioso era que yo nunca había pedido esa modificación. Llamé al banco, y tras mucho esperar, una voz fría me confirmó que había sido una solicitud en línea, respaldada por documentos firmados por ambos titulares. Pedí ver los papeles. Me los enviaron por correo electrónico. Cuando los abrí en la computadora del centro comunitario, lo primero que noté fue que la firma junto a la mía no era la mía. Era una imitación burda, una falsificación torpe. Sentí una punzada en el estómago, no por el dinero, que no era mucho, sino por la traición. Durante unos minutos me quedé inmóvil frente a la pantalla, tratando de procesar lo que eso significaba. Luego imprimí los documentos, los doblé con cuidado y los guardé en el bolsillo interno de mi bolso. Esa misma tarde fui a ver a don Patiño. Le expliqué lo ocurrido. Él, con su calma de viejo abogado, me escuchó, revisó los papeles y asintió con lentitud. Esto no es solo ilegal, Clotilde. Es una falta de respeto gravísima, pero antes de hacer nada, hay que hablar. Le agradecí y volví a casa caminando despacio.
repasando en mi mente todas las posibles explicaciones. No quería creer que Rodrigo hubiera hecho eso. Pensé que tal vez había sido un error, un descuido, una gestión mal entendida. Pero cuando lo llamé y le pregunté directamente si sabía algo de esa cuenta, su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Me dijo que él no había firmado nada, que no sabía, que podía preguntar. Pero su voz tenía ese temblor que yo ya conocía, esa vacilación de cuando los niños dicen medias verdades para no lastimar. Esa noche no dormí. Al amanecer, me vestí con la ropa que suelo usar para ir al cementerio y caminé hasta la iglesia del barrio. Me senté en una banca, sola, mientras el padre limpiaba los candelabros. No recé. Nunca fui muy amiga de las oraciones mecánicas, pero cerré los ojos y hablé con Baltasar. Le conté lo que estaba pasando, como si él pudiera aconsejarme desde algún rincón invisible del mundo. Y mientras hablaba, comprendí que esta vez no bastaba con callar, que el amor sin respeto no es amor, es sometimiento. Y yo ya no estaba dispuesta a ser sometida, ni siquiera por mi nieto. Al día siguiente, convoqué a una reunión con los otros instructores del centro comunitario. Les propuse grabar una serie de videos con nuestras recetas, nuestras historias, nuestras manos. No para redes sociales. Para un archivo, un testimonio. Algo que quedara para quien quiera saber de dónde venimos, qué sabemos, qué sentimos. Todos estuvieron de acuerdo. Teresa se encargó de conseguir una cámara. Marta, la más joven del grupo, trajo un micrófono. Comenzamos a grabar en la cocina del centro, con un fondo blanco y una mesa de madera vieja. Yo fui la primera. Conté cómo se hace un buen caldo con huesos baratos, pero también conté cómo supe, a los 12 años, que mi padre tenía otra familia, y cómo ese dolor me enseñó a detectar las mentiras por el olor. Cada una grabó algo. Cada una lloró. Rió, se permitió recordar. Y cuando vi los videos editados por Marta, entendí que habíamos creado algo más grande que nosotras. Algo que no necesitaba la aprobación de nadie. Mientras tanto, Rodrigo dejó de venir. No contestaba mis mensajes, no devolvía mis llamadas. La distancia volvió, pero esta vez ya no era una herida. Era un espacio necesario. Yo seguí con mis clases, mis plantas, mis escritos. Una tarde el director del centro me llamó a su oficina. Me dijo que había recibido una visita de una mujer joven, bien vestida, muy educada, que preguntó por mí y por el proyecto de los videos. Era Sofía. Quería saber si podía tener acceso al material. Decía que podía interesarle para una sección del restaurante. Una colaboración con mujeres de la comunidad. Así lo llamó. El director me preguntó qué hacer. Le dije que no. Que esos videos no eran para vender nostalgia ni para decorar platos. Eran para nosotras. Para quienes quieran aprender desde el respeto, no desde el uso. Esa noche recibí un mensaje de Rodrigo. Solo decía: «Lo siento». No respondí. No por rencor, sino porque a veces el perdón necesita silencio, no palabras. Dejé el teléfono sobre la mesa y salí al patio. El limonero tenía nuevos brotes. El aire estaba tibio, y mientras me sentaba en la vieja silla de mimbre que arreglé con mis propias manos, entendí que había recuperado algo que ni siquiera sabía que había perdido. Mi voz. La mañana en que supe que Sofía había utilizado una de mis recetas sin pedir permiso, no lo supe por Rodrigo, ni por una llamada de cortesía, sino por una alumna del centro comunitario, una señora llamada Ofelia, que cada viernes traía una bolsa con
Pan casero para compartir después de clase. Ese día, mientras se acomodaba el delantal y me contaba con entusiasmo que había salido a cenar con sus hijas al nuevo local de moda, de pronto se detuvo. Me miró con los ojos grandes y dijo: «Doña Clotilde, hicieron su caldo de huesos. Lo llamaban el consomé de la abuela y decían que era una receta rescatada del olvido». No entendí al principio, o tal vez no quise entender, pero cuando me describió el plato, los ingredientes, incluso el nombre del menú impreso en papel reciclado, con letras cursivas: herencia, sabores que sobreviven, supe que lo que estaba escuchando no era una coincidencia ni un homenaje. Era el uso descarado de mi historia empaquetada para consumo, sin rostro, sin contexto, sin mí. Me dolió no solo por el robo, sino por la manera en que habían vuelto a convertirme en utilería, en concepto, en objeto decorativo que adorna sin reclamar. Esa misma tarde fui al restaurante. No por impulso ni por rabia. Fui por dignidad. Caminé las 6 cuadras bajo el sol tibio de otoño con pasos lentos, con la espalda erguida, con el mismo delantal que uso en las clases, no como uniforme, sino como estandarte. Cuando llegué, una camarera joven me saludó con amabilidad. Le pedí ver a Sofía. Me dijo que estaba en una reunión. Le respondí que esperaría. Me senté en una de las sillas del hall de entrada, con la bolsa en la falda, observando los detalles del local. Los cuadros de platos vacíos colgando de las paredes, la música suave, los colores beige y terracota, el olor a incienso leve y limón. Todo hablaba de una estética pulida, estudiada, pensada para parecer íntima y verdadera, sin serlo nunca. Después de 15 minutos, Sofía apareció. Llevaba un conjunto de lino blanco, el pelo recogido en una trenza baja, los labios pintados de un tono neutro. Me sonrió como si no pasara nada, como si yo fuera una clienta más. «Qué gusto verla, Clotilde», dijo. «¿Desea almorzar? Hoy tenemos platos nuevos». Me levanté sin prisa. La miré a los ojos. No respondí su saludo. Le extendí una hoja impresa, donde estaba mi receta original, manuscrita, con una nota al margen que decía: «Para que Rodrigo coma cuando esté enfermo». Sofía leyó el papel con una sonrisa que se fue borrando poco a poco. Cuando levantó la vista, su rostro había perdido color. «¿Dónde consiguió esto?», preguntó. Le respondí con voz firme pero serena. «Yo lo escribí hace más de 20 años. Usted lo copió hace menos de una semana». Ella titubeó. Dijo algo sobre inspiración, sobre homenajes, sobre que todo en cocina es reinterpretación. No la escuché. No porque no quisiera, sino porque su voz ya no tenía peso para mí. Era como una radio mal sintonizada. Le dije que no estaba allí para pedir nada. Ni reconocimiento, ni disculpas, ni dinero. Que había venido a informarle que a partir de ese día, cualquier uso de mi nombre, mis recetas o mi historia, sería considerado una violación de derechos. Saqué del bolso un sobre con una carta firmada por un abogado voluntario del centro comunitario. No era una amenaza legal en el sentido clásico. Era una advertencia ética. Una afirmación de existencia. Sofía quiso seguir hablando, justificándose. Le hice un gesto suave con la mano. «No se preocupe», le dije. «Ya no me afecta. Solo vine a que me vea. A que entienda que no puede hablar de raíces cuando ha arrancado las nuestras». Me di media vuelta y salí caminando sin mirar atrás. No fue una escena dramática. Fue un acto de justicia íntima. De afirmación silenciosa. En la esquina me encontré con Rodrigo. No sé si fue casualidad o si había estado observando desde lejos. Su rostro era una mezcla de angustia y vergüenza.
Me preguntó si quería hablar. Le dije que no, que por hoy ya había hablado bastante. Caminé de regreso a casa sintiéndome más liviana que en años. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por fin, había dejado de pedir permiso para ser quien soy. Esa noche, mientras cenaba sola en la cocina, con una sopa que sabía a tierra húmeda y laurel, me llegó un mensaje de Marta, la joven del centro que se encargaba de grabar los videos. Decía que una universidad quería proyectar nuestro trabajo en una muestra sobre memoria alimentaria. Que habían visto las grabaciones y estaban conmovidos. No pude evitar reír. No por burla, sino por ironía. Aquello que había nacido como un refugio, como un acto de resistencia, ahora era valorado sin necesidad de disfrazarlo de moda. Pensé en mis compañeras, en sus historias, en sus manos arrugadas llenas de saberes, y comprendí que lo nuestro no era pasado. Era una forma de futuro, una forma de decir, aquí estamos, aún estamos, y no vamos a desaparecer solo porque ustedes quieran limpiar el mantel. Al día siguiente, fui al taller como siempre. Las señoras me recibieron con abrazos, con pasteles, con flores del jardín. Habían escuchado lo ocurrido, no sé cómo. Teresa me dijo que había sido valiente. Yo le respondí que no era valor. Era cansancio, cansancio de callar, de aguantar, de ser útil solo cuando conviene. Preparamos empanadas ese día, una de cada región, una de cada infancia. Y mientras amasábamos, mientras reíamos, mientras alguien contaba cómo su primer beso fue detrás de una panadería, entendí que ese era mi lugar. No como resignación, como elección. La última escena de esta parte no ocurrió en un gran salón, ni bajo luces brillantes. Ocurrió en mi cocina, al anochecer, cuando Rodrigo tocó la puerta y entró sin que yo respondiera. Me encontró limpiando lentejas, sentada en la silla de siempre. Se arrodilló frente a mí y lloró. No dijo nada al principio, solo lloró. Luego me miró y me dijo: me equivoqué. Lo sé, no sé cómo reparar todo. Le puse una mano en la cabeza, como cuando era chico, y le respondí sin lágrimas: no repares, aprende. Y no me nombres si no estás dispuesto a defenderme. Nos quedamos así, en silencio, por varios minutos. No hubo perdón automático. No hubo reconciliación instantánea. Pero hubo verdad. Y eso, para mí, vale más que cualquier otra cosa. Han pasado varias semanas desde aquella tarde en que Rodrigo se arrodilló frente a mí, como si pudiera deshacer con lágrimas lo que años de indiferencia habían construido. No espero milagros. Nunca los he esperado. Y a estas alturas de la vida una aprende que el perdón no es una puerta que se abre con una llave, sino una rendija por la que entra la luz cuando una deja de apretar los puños. Rodrigo ha venido seguido desde entonces, sin anuncios ni grandilocuencias. A veces llega solo a sentarse conmigo en silencio. Otras trae un pan casero. Otras simplemente me ayuda a pelar papas sin decir palabra. Yo no le hago preguntas. Él tampoco me ofrece explicaciones. Nos hemos convertido en dos presencias que conviven sin la obligación de la conversación. Y quizás eso, en este momento, sea lo más cercano a una reconciliación que podamos darnos. Sofía no ha vuelto a buscarme, ni lo espero. Sé por boca de otros que su restaurante sigue funcionando, aunque ahora ha retirado toda alusión a la abuela y a lo ancestral. Me imagino que encontró otra narrativa más rentable, otra historia que contar con cara lavada y vajilla minimalista. No me molesta. Al contrario, que me borren me duele menos que me usen. Y yo ya no estoy dispuesta a prestar mi vida para que otros la empaquen en cartones de diseño y la sirvan con ramitas de romero para sentirse auténticos. He aprendido a decir que no sin culpa
Y ese aprendizaje, aunque tardío, ha sido una victoria íntima que no cambiaría por ningún reconocimiento. En el centro comunitario, los talleres continúan. Se han sumado más personas, algunas más jóvenes, interesadas en recuperar lo que sus madres no alcanzaron a enseñarles. Las recetas ya no son solo técnicas. Se han vuelto puentes entre generaciones, refugios contra la prisa, escudos frente al olvido. Marta ha conseguido una beca para seguir grabando testimonios. Dice que algún día haremos un archivo digital de mujeres cocineras invisibles. A veces, cuando la veo emocionada con sus cámaras y sus notas, me nace una ternura que mezcla orgullo y tristeza. Orgullo por lo que estamos construyendo. Tristeza por todo lo que ya no alcanzamos a salvar. Mis compañeras del taller me han dicho que parezco más alta últimamente. Se ríen cuando lo dicen, pero yo entiendo a qué se refieren. No he crecido, por supuesto, pero me sostengo distinto. Ya no bajo la mirada al hablar, ya no pido permiso para recordar. Ya no me siento una reliquia tolerada en un mundo que avanza sin mí. He descubierto que no necesito pertenecer a la casa de nadie para sentirme parte. Mi hogar está en mis manos, en mis palabras, en las mujeres que ahora caminan a mi lado con las suyas también manchadas de harina y tiempo. Hoy me senté a escribir esto no para que lo lean los que me ignoraron, sino para mí. Para no olvidar. Para que cuando llegue el día en que mis manos ya no puedan sostener una cuchara de madera ni encender el horno, al menos me quede este testimonio como una trenza de recuerdos apretados que nadie podrá deshacer. Porque la vejez, si se vive con conciencia, no es un desmoronamiento, sino una forma de esculpir lo esencial, de quitar lo que sobra hasta que lo que queda sea verdad. No tengo un final feliz que ofrecer. La vida no se cierra con lazos ni música de fondo. Pero sí tengo algo que antes no sabía que era tan valioso. Paz. Una paz que no depende de lo que otros digan o hagan, sino de haber recuperado la voz que durante tanto tiempo creí perdida. Hoy, cuando cocino, lo hago para quienes están dispuestos a sentarse conmigo sin desprecio. Cuando hablo, lo hago para quienes saben escuchar sin corregirme. Y cuando callo, lo hago por decisión, no por imposición. Rodrigo sigue viniendo. A veces llega con su hijo pequeño, mi bisnieto, que aún no entiende de traiciones ni de historia, pero que me abraza con la misma inocencia con la que Rodrigo lo hacía hace tantos años. Y en ese gesto, en ese cuerpito que se acurruca contra el mío sin reservas, siento que quizás no todo está perdido. Que a pesar del tiempo, del daño, de los silencios, algo bueno puede renacer si se cultiva con paciencia y se riega con verdad. La vida me ha enseñado que no todos los vínculos se salvan. Algunos se rompen y está bien que así sea. Pero otros, si se cuidan con humildad, pueden transformarse. Y ese es mi legado. No la receta del guiso perfecto ni la técnica de amasar sin que se pegue la masa. Mi verdadero legado es haber sostenido la dignidad cuando el mundo me quiso reducir allí a adorno. Haber elegido hablar cuando era más fácil callar. Y haber recordado, aun cuando tantos se empeñaban en que olvidara. Hoy, al cerrar esta página, no sé si alguien más leerá estas palabras, pero si alguien lo hace, y alguna vez se siente como yo me sentí, invisible, desplazada, usada, quiero que sepa que aún se puede volver a uno mismo, que no hay edad para levantarse de la mesa donde te humillan, ni para armar la propia con lo que queda, que cada mujer tiene una historia que merece ser contada con respeto, y que a veces, la cocina, la humilde cocina, es el mejor lugar para empezar allí a escribirla.